Bueno, amados hermanos, amigos, Dios les bendiga grandemente. Espero que ustedes estén siendo tan bendecidos con estos programas de momentos de reflexión, así como yo. Y bueno, y como todas las hermosas personas que cada tarde nos ven a las 3 en punto y disfrutan junto con nosotros de unos tiempos de oración, de palabra, de reflexión, adoración, ministración, milagros, en fin. Este tiempo de momentos de reflexión es un tiempo muy enriquecedor. Tengo muchos testimonios de varias personas que han compartido lo delicioso, lo bueno que ha sido para ellos y sobre todo edificante y transformador estos programas. Y bueno, ya vamos a completar 6 meses, ¿cómo les parece? 6 meses de estar continuamente de lunes a viernes a las 3 en punto en la tarde. Esto nos crea un desafío y es seguir alimentándonos para alimentar, es seguir recibiendo para dar, es seguir preparándonos para estar listos siempre para dar lo mejor a cada uno de ustedes que de una forma muy especial se involucra, participa. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Señor para decirle que Él bendiga este tiempo, que Él traiga vida por su Espíritu a esta palabra, a la oración que hacemos, que Él traiga vida a los corazones, a las personas que están ya ahí presentes, conectadas y que están necesitando que Dios los bendiga, que Dios hable a sus corazones. Estoy seguro que alguien, Dios permitirá que se conecte, así sea por error o coincidencia, lo que sea. Dios va a hacer que se conecte para que reciba la palabra, la bendición que Él le ha prometido. Así que oremos al Señor y dejemos que Él sea el que tome el control de este maravilloso tiempo. Padre, gracias por darnos más de lo que nosotros te pedimos, por regalarnos más de lo que siquiera imaginamos, Señor. Tú superas muchas veces o casi siempre toda expectativa, Señor, de regalos, de bendiciones, de promesas para tus hijos y todos aquellos que te buscan de todo corazón. Padre de la gloria, toma por favor este tiempo. Háblanos, Señor, háblanos. Que cada uno de nosotros seamos enriquecidos de una manera significativa, Señor. Que toda personita, Señor, que se encuentre cansada, afligida, necesitando una voz de aliento, una palabra de esperanza, hoy sea el día de ellos, Señor. Si alguno se encuentra enfermo, mi Dios, tú que eres nuestro sanador. Si alguno tiene deudas y no sabe cómo pagarlas, tú que eres nuestro Dios Jireh, nuestro proveedor. Si alguno se encuentra desorientado, confundido, tú que eres Jehová, nuestro pastor. Si alguno se encuentra luchando con alguna situación en guerra espiritual, tú eres nuestro Dios guerrero y peleas por tu pueblo, Señor. Si alguno está sintiendo culpable, perdido, Señor, tú eres nuestro Dios quien justifica. Gracias. Gracias por Dios permitirnos llegar a tantas y tantas personas, no solo en Sevilla y Colombia, sino otros países de este planeta. Gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta los hogares de ellos, poder llegar hasta sus casas, Dios mío, hasta sus oficinas, hasta aún personas que están conduciendo o están viajando y están con su teléfono encendido y encuentran, Señor, este tema, encuentran esta palabra, este programa, y tú los tomas para bendecirlos, tú los impregnas, Señor, los llamas. Oro por favor, mi Dios, que tomes el cansancio,
tomas la fatiga, tomas todo temor, Señor, toda tristeza. Toma, Señor, todo aquello que pueda estar trayendo desconsuelo, desesperanza. Y hoy venimos a ti con un corazón quebrantado, reconociendo nuestras necesidades, pero también nuestras debilidades. Y si alguno ha pecado, Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si alguno, Señor, está sufriendo por algo, Señor, si alguno se siente culpable por algo, le atormenta la culpa a Dios, tenemos a nuestro restaurador, al que nos perdona, al que nos redimió de la culpa, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, mi Dios, levantamos tu nombre en alto, proclamamos tu gloria en medio de las naciones y decretamos hoy, Señor, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Declaramos hoy, Señor, que somos tus hijos y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que somos herederos y coherederos con Cristo, que somos llamados hijos de Dios, que tenemos una herencia incorruptible, Señor, y que todas las promesas en ti, mi Dios, son sí, amén, por Cristo nuestro Señor. Dios, que tu palabra, cuando se abra, cuando se predique, cuando se estudie, sea tan relevante, sea tan poderosa, transformadora, que ninguno podamos seguir igual después de escucharla o de estudiarla. Por eso, mi Señor, nuestro corazón cada vez que está contigo, Señor, cuando estamos sentados a tus pies oyéndote, nuestro corazón late de emoción porque tu palabra es viva y es eficaz. Y por eso cuando alguien la escucha con fe, independientemente cuál sea su lucha, su temor, su problema, su necesidad, esa palabra trae fe, trae algo interior, comienza a cambiar, los pensamientos comienzan a cambiar, los deseos comienzan a cambiar porque esa tu palabra viva y eficaz penetra hasta partir, hasta quebrantar, hasta producir un cambio, Señor. Gracias. Sigue llamando, Señor, a aquellos que necesitan este tiempo. Sigue llamándolos, sígueles invitando, Señor, a los que necesitan escuchar tu voz. Por favor, yo te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria. Los que has destinado, Señor, que estén esta tarde conectados para recibir la bendición, que estén ahí, Señor. Que no se aparten, que no hagan otra cosa, que saquen este espacio para disfrutarlo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Contracultura. Bueno, creo que ya todos, de una manera u otra, hemos estado aprendiendo lo que es la contracultura cristiana. ¿Qué significa vivir con los principios del reino de los cielos acá en la tierra? No olviden que los valores de este mundo no son iguales a los valores del reino de Dios. Con respecto a Dios, con respecto a educación, con respecto a sexualidad, con respecto a matrimonio, con respecto a noviazgo, con respecto al dinero, con respecto a relaciones. Amados, en todo, absolutamente en todo, los valores del reino de Dios son totalmente opuestos a los valores de este mundo. Y por eso se hace necesario conocer a profundidad, o por lo menos lo mejor que podemos compartir con ustedes, el Sermón del Monte, porque básicamente el Sermón del Monte es una descripción completa de lo que significa, amados, vivir los valores del reino, porque fue lo que Jesús vino a enseñar, a predicar y a implantar en la tierra, para que después de él sus discípulos promovieran estos valores
y así el evangelio alcanzara a todas las naciones, como fue el mandamiento que les dio antes de ascender al Padre cuando resucitó. Ya hablamos de las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Las 9 bienaventuranzas son básicamente el carácter del creyente. Hablamos de la influencia del cristiano y vimos 2 elementos importantes, la sal y la luz. Hablamos de la justicia y estamos hablando de la justicia del cristiano. Y hablamos ya de 2 temas importantes. Uno tiene que ver con el enojo y otro tiene que ver con el adulterio. Lo vimos la semana pasada, el miércoles. Hoy quiero compartir otro elemento que tiene que ver con la justicia del creyente. Y lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 31. Y el título que aparece ahí, amados hermanos, es Jesús y el divorcio. Jesús o el divorcio, o también podríamos decirlo de la manera opuesta, fidelidad en el matrimonio. Dice el texto bíblico, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. En la otra versión dice carta de repudio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hay un pasaje correspondiente en el mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, que amplía mucho más el principio y lo que el Señor quiere enseñar aquí en Mateo capítulo 5, verso 31 al 32. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. ¡Wow! Aquí vamos a tratar, seguramente no alcanzaré hoy, pero pienso que en 2 programas, hoy el lunes o el martes, porque el lunes es festivo creo, vamos a compartir lo que significa, o sea, desde el corazón, desde el pensamiento profundo del Señor Jesús, qué es lo que significa realmente, amados hermanos, o las respuestas que le da Jesús a los fariseos de la época de él, pero que también él les enseña en el Sermón del Monte a los discípulos en el versículo 31 al 32 con respecto a lo que los antiguos decían de acuerdo a cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de repudio o divorcio. En los tiempos de Jesús habían 2 escuelas rabínicas, judaicas, eran opuestas, eran como rivales, y cada una tenía de alguna manera una teología o una filosofía con respecto al tema del divorcio. Era una que llamaba Chamay y otra Gilel. La Shammai adoptaron una línea rígida y enseñaba este tema basándose en Deuteronomio capítulo 24, verso 1, que dice que la única posibilidad para el divorcio era que hubiese una falta grave en el matrimonio, algo realmente
indecoroso o indecente. Pero el otro rabino, la otra escuela rabínica, Hillel, tenían un punto de vista más liberal y mucho más relajado. Por lo tanto, ellos decían que los hombres, pónganme atención, hablamos de la cultura judía, los hombres podían divorciarse de su mujer por cualquier manera. Por lo tanto, mientras que los Shammai decían que solamente por una razón de peso, algo indecoroso, algo indecente, la otra escuela, Hillel, decía que habían muchas formas, que habían muchas razones que podían interpretarse para que un hombre se divorciara de su esposa y le diera su carta de repudio. Por ejemplo, tratando como de contextualizar, si la mujer salió mala cocinera y se le quemaban los alimentos, imagínense ustedes. Por ejemplo, si ella dejaba de interesarle al hombre porque ya no estaba tan bonita, no estaba tan atractiva, tan seductora, hablo en palabras latinas, y entonces el hombre simplemente veía otra que le gustaba más y le daba carta de repudio. Y pareciera que los fariseos de la época de Jesús eran de esa corriente rabínica, la corriente de Hillel. Por eso, en el capítulo 19 de San Mateo, le hacen esa pregunta al Señor: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? En otras palabras, querían saber de qué lado de las escuelas Jesús quería ponerse, si Shammai o Hillel. Y nuestro Señor, tan sabio, que no se puso del lado de ninguna de ellas, pero sí dio una respuesta contundente, y esta respuesta básicamente como la digirió o la subdividió en tres partes. Y vamos a tratar en este tiempo que nos queda, intentar por lo menos una o dos de esas respuestas que el Señor da a los fariseos. Saludamos a nuestra hermana Nini Joana. Dios la bendiga, hermana. Cecilia Lozada, mamita hermosa. A mi madre hermosa le mando un beso a la ciudad de Armenia. También a los pastores de Candelaria, Pastor Rigoberto y Esposita, les bendecimos en el nombre del Señor. Gloria a Dios, que aprendemos también juntos. Entonces, la primera respuesta que el Señor le da a los fariseos, y obviamente tiene que ver con la enseñanza que Jesús le está entregando a sus discípulos allá en el monte alto, lo que llama el sermón de la montaña, es que los fariseos estaban preocupados por las causas del divorcio, mientras que Jesús estaba enfocado en la institución del matrimonio. Ellos, con sus preguntas, trataban de que Jesús respondiera sí, por esta causa o por esta causa o por la otra. ¿Por cuál de ellas? Pero la respuesta de Jesús no fue de acuerdo a lo que ellos querían oír, y por eso se rehusó a responderles conforme querían ellos. Acabé de decirlo. Más bien les dio una vuelta bien especial con recuerdo a la palabra. Inmediatamente los remite al libro de Génesis capítulo 1 y los envía a recordarles que la creación del hombre o de la humanidad como varón y hombre, porque ahí comienza Génesis 1 y 2, y la institución del matrimonio en el capítulo 2. Y también les dice, por la que un hombre y una mujer deje a su padre, o un hombre deje a sus padres, se una a su mujer y los dos se hacen uno. Y esa definición que Jesús les da a los fariseos de su tiempo y a sus discípulos también, obviamente, implica, amados, que el matrimonio es exclusivo, el hombre y su mujer. Pero en segundo lugar, es permanente, porque dice se unirá o se adherirá a su mujer y serán una sola carne. Es lo primero que Jesús les responde o les dice a ellos. Los saca de sus preguntas insinuosas,
satíricas o equivocadas o descontextualizadas de acuerdo a sus propios deseos pecaminosos, y los enfoca en lo que realmente es la palabra de Dios, lo que Dios dice desde el principio a su palabra. Pero luego Jesús les dice a ellos, por lo tanto, ya no son dos, sino uno. Y luego dice el Señor, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que el matrimonio, según lo que el Señor les está diciendo, amados hermanos, es creación, diseño perfecto de Dios, y que no hay posibilidad para el ser humano, para aquellos que creen en Cristo, pensar o tener un pensamiento diferente. Amados, el fundamento del matrimonio está ahí. Dios creador hacia el hombre, hacia la mujer, los une como uno solo. Dejen papá y mamá, sean una sola carne y estén juntos hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, cuando Jesús le responde así a los fariseos, es posible que ellos están incómodos, porque no olviden, ellos se habían adherido a ese extremo de aquella escuela judaica de Hillel, los que decían que podían aborrecer o repudiar a sus esposas por cualquier cosa. Pero lo segundo, que de la forma como Jesús responde a los fariseos, es que ellos tomaron el mandamiento de Moisés como una forma de provisión para que ellos pudieran repudiar a sus esposas por cualquier cosa y divorciarse de ellos. Pero Jesús, a esa provisión que Moisés da, la llamó concesión debido a la dureza de los corazones de ellos. Y recuerden la pregunta, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Obviamente, eso está escrito en la ley. Eso obviamente dije, está escrito en la ley. Porque así decía. Hermanos, así decía. Pero eran dos versiones de alguna forma mutiladas de la provisión judaica o de la provisión de Moisés, y que ellos estaban descontextualizando, sacándolas del principio fundamental. Una cosa es que Moisés haya dado una provisión para el hombre para que pueda divorciarse, dar carta de repudio. Otra cosa es que esa concesión o provisión se haga un principio constante, absoluto y eterno. No, amados, constante, absoluto y eterno es el matrimonio hasta que la muerte los separe. Hombre se unirá a su mujer, dejarán a padre y madre, se unirán y serán los dos una sola carne. Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4. Quiero que por favor ustedes vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, el que con ella se casa, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Noten ahora sí el contexto completo de lo que esta escuela judaica Hillel
está enfocándose para decir, dele carta de repudio por cualquier cosa. No dice exactamente esa razón o eso que por cualquier cosa se debe dar carta de repudio. Está diciendo el Señor a través de Moisés, o escribió Dios y le dio a Moisés, que si el hombre hallare en la mujer alguna cosa indecente. Una cosa es que a la mujer se le queme el agua, que se le queme la comida, que lave mal la ropa, que sea un poco cantaletosa, que sea una persona difícil, o como hoy la sociedad y nuestra constitución y la de muchos países tienen ya parte como un argumento para el divorcio, diferencia de caracteres, que si el carácter de él es diferente al de ella, y si no hay comprensión, no hay acuerdos, entonces se pueden divorciar. Amado, la Biblia no dice eso. Lo único que Dios le dio como concesión a Moisés para el pueblo es que si el hombre se casa con la mujer y en el proceso del matrimonio él encuentra algo indecente en ella. La diferencia está en la expresión indecente. La palabra hebrea para indecente tiene que ver con inmoralidad sexual. Es la palabra hebrea para indecente, inmoralidad sexual. Por lo tanto, si el hombre encuentra algo indecente en la mujer, dice que le escribe carta de repudio o divorcio, se la entrega a ella y la envía. Ahora, sigue diciendo el Señor, y si esta mujer se casa con otro hombre, y ese hombre también la repudia por la misma cosa, el primer hombre con que ella se casó no puede tomarla de nuevo como esposa, porque para Dios es perversión. Porque no olviden que ya van dos causas de divorcio por inmoralidad. De alguna manera, amados hermanos, es lo que el Señor nos quiere enseñar a los discípulos, a los fariseos y hoy a nosotros. Como está cayendo un aguacero muy fuerte, voy a suspender el programa acá, voy a orar. Yo sé que ustedes también están escuchando el ruido de la lluvia, así que voy a orar y continuamos con el programa la próxima semana. Padre, gracias por esta linda oportunidad. Gracias por la lluvia que cae sobre esta hermosa tierra de Sevilla. Gracias por traer bendición a tus hijos. Y con esta palabra, Dios del cielo, estar enseñando, estar ayudándonos a comprender lo que realmente significa el matrimonio, la fidelidad del matrimonio, pero también la concesión del divorcio. Señor, realmente no es un principio, no es un mandamiento para que los seres humanos, para que las familias, los esposos nos divorciemos. El deseo de tu corazón, Señor, es que permanezcamos unidos hasta que la muerte nos separe. Bendigo las familias, bendigo los hogares. Creo que hay algo maravilloso. Hay restauración, hay perdón y hay reconciliación. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en momentos de reflexión. Una feliz tarde.